estructuras de control selectivas. En este caso, pues va a ser if, else if y switch. Yo creo que vamos a ver un poquito, pero voy a empezar primero con unas pequeñas diapositivas, ¿no? Que es que para mí va a ser lo más importante que vamos a ver el día de hoy. Bueno, vamos a empezar. El if simplemente es una estructura que nos va a ayudar para tomar decisiones dentro de nuestro programa y de que así el programa pueda saber qué acción tomar a raíz de determinada condición, que en este caso la condición puede ser puede ser una condición booleana, es decir, de verdadero y falso. Puede ser también a lo mejor alguna condición numérica de que si esto es igual a esto, eh, que se cumple esa condición. Sin embargo, para la computadora, si una condición se cumple, solamente la toma como si fuera verdadero o falso. Entonces, si una condición es verdadera, se ejecuta. Si no es verdadera, en este caso si es falsa, se va a ejecutar algún otro caso, o en cualquier otro caso se va a ejecutar alguna otra instrucción. Ok, esta es la estructura simple de una sentencia if. Tenemos un inicio y nos pasamos directamente a una condición. Si esa condición es verdadera, se hace un proceso. Si es falsa o es el caso contrario, se hace un proceso alternativo a la otra condición que nosotros habíamos puesto como, como verdadera, y simplemente se termina esa sentencia. Como pueden ver, la neta es que no hay más. Eso sería lo que es todo el if. Pero algo que yo de verdad considero importante que ustedes lo sepan es que, bueno, ya sé cómo funciona el if y cuál es su estructura, ¿no? Pero para mí, a mí como programador, ¿de qué me sirve saber para qué sirve el while, el do while, el for, el if, el else if, el switch, etcétera, etcétera, etcétera? Todo lo demás que van a aprender durante toda la carrera. Espero que la neta sus profes sí hayan empezado con lo siguiente que les voy a enseñar, porque es con lo que se debería de empezar en todas las clases de programación. Y la verdad es que a mí se me fue el rollo empezar con eso, pero yo creo que estamos muy a tiempo todavía de retomar ese papel. Entonces, también de lo que se va a tratar la clase del día de hoy, vamos a hablar un poquito de lo que son los algoritmos. Y aquí voy a mostrar un ejemplo de los algoritmos más utilizados de toda la historia. Eh, para esta parte de la clase sí me gustaría que participaran ustedes, ya sea por el chat o porque o que puedan hablar por el micrófono, y que cada uno de ustedes me pueda dar un ejemplo de un algoritmo. Puede ser el que sea. No sé si alguien tenga idea que me dé simplemente un ejemplo de lo que ustedes creen que es un algoritmo. De plano nadie. A ver. ¿Nadie se sabe un Igual, ejemplo de un algoritmo? a ver, nadie, yo te voy diciendo quién está en el, Ajá, sí, por favor. quién comenta en el canal de programación, pero nadie ¿Nadie con todavía? confianza, chicos, anímense. No, pues yo creo ¿Nadie? que nadie. No, no, bueno, ni modo. Bueno, pues se me hace raro que no me puedan dar un ejemplo de lo que es un algoritmo si los algoritmos los implementamos todos los días a lo largo de nuestra vida. Por ejemplo, nosotros usamos un algoritmo que aprendemos más o menos alrededor de los 10 meses de nacido, que es un algoritmo para caminar. También está el algoritmo de bañarse.
El Ya dijeron que algoritmo de... algoritmo es un conjunto de instrucciones, como pregunta, bueno, dijeron que es un conjunto de instrucciones, sirve para solucionar un problema. Ok, esa es la definición de algoritmo, pero yo lo que esperaba como respuesta era que me dieran ejemplos de algoritmos. Ok, Pero sí, de hecho sí es eso. Y es con lo que voy a seguir un poco más adelante. Pero muy bien, bueno, prosigo. muy bien. No sé, el algoritmo de cocinarnos o de guisarnos un huevo. También está un algoritmo para tender nuestra cama, un algoritmo incluso para cambiarnos y un algoritmo para manejar. Son algoritmos que nosotros hemos aprendido por el paso del tiempo y por la experiencia y que no necesariamente son algoritmos informáticos. ¿Por qué? Porque los algoritmos han estado presentes a lo largo de la historia de la humanidad. Cuando ustedes escuchan la palabra algoritmo, no necesariamente, y quiero que esto les quede muy, muy claro, no necesariamente estamos hablando de un algoritmo informático. Un algoritmo, como nos dijo Dafne, es una serie de instrucciones o acciones para obtener un resultado. Por ejemplo, aquí tenemos un diagrama de flujo de, como tal, estudiar para una materia, ¿no? Que es lo que estamos haciendo ahorita, el cual tiene un inicio. Entonces, estamos estudiando, resolvemos problemas y aquí es donde entra una condición. Eh, Hemos aprendido en base al estudio y en la resolución de problemas lo que estamos buscando aprender. No, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Regresarnos a estudiar, a volver a contestar ejercicios y nos volvemos a hacer la misma pregunta. Con todo lo que he estudiado, con todos los ejercicios que he resuelto, ¿siento yo haber aprendido lo que estaba estudiando? Sí, entonces ahí ya termina. ¿Por qué? Porque todo eso que ya estudiaste pues ya lo aprendiste, el cual pues es el resultado que tú estabas esperando obtener con este, por así decirlo, algoritmo de estudio. Pero lo que quiero llegar con estas diapositivas más que nada es que los algoritmos están presentes en todas las actividades que realizamos. Ahora, ya después de haber pasado con esta diapositiva con los ejemplos de caminar, de cocinar, de vestirse, etcétera, ¿alguien ahora sí me puede dar otro ejemplo aparte de los que están aquí de un algoritmo? Que no les dé pena, ¿eh? O sea, si estamos para equivocarnos también, no pasa nada. Bueno, mira, Paulina en el chat dice Ujú. los pasos a seguir para realizar una acción, como lavar los dientes o lavar la ropa, que empezamos por separarla, luego meter a la lavadora, agregar jabón y así sucesivamente. Exactamente. De hecho, son muy buenos ejemplos de lo que es un algoritmo. Pero es lo que les quiero dejar en claro, ¿no? Que los algoritmos han estado presentes siempre desde que el ser humano tiene uso de razón. Por ejemplo, como bueno, la primera persona que se quemó, por así decirlo, ¿qué fue lo que tuvo que hacer? Por ejemplo, la persona que descubrió el fuego metió la mano al fuego y se quemó. Entonces esa persona pues ya sabía que si metía la mano al fuego, se quemaba o se lastimaba. Entonces, ese conocimiento se fue transmitiendo y ahora pues también nosotros por eso sabemos que no deberíamos de hacer eso cuando estamos jugando o más bien usando fuego, vaya. Y de este tipo de ejemplos, la verdad es que hay muchos y más adelante vamos a verlos. Como ya lo dijo Dafne, un algoritmo es una serie de instrucciones o acciones para obtener un resultado. Tiene que tener 4 características básicas. Tiene que ser preciso, es decir, cada uno de los pasos que nosotros realizamos tienen que ser claros para poder llegar a un resultado concreto. Tiene que ser finito. ¿A qué me refiero con esto? A que tiene que tener como tal
un fin el proceso que estemos realizando. Por ejemplo, cuando nosotros estamos cocinando un pastel, pues no lo vamos a dejar infinitamente de tiempo en el horno, vaya, porque se nos quema y nos arrojaría un resultado que no, que no estamos esperando o que no sea deseado. Tiene que ser definido. ¿A qué me refiero con definido? Me refiero a que si yo le paso los mismos datos al algoritmo, me tiene que dar la misma salida o mismo resultado. Por ejemplo, si yo compro ingredientes para hacer un pastel, no, huevos, harina, leche, mantequilla y lo que ustedes quieran, los que ustedes gusten ponerle a su pastel, al final de yo todo ese proceso, yo lo que espero obtener es un pastel. O sea, si yo compro los ingredientes para hacer un pastel, tengo que obtener un pastel. No, que si yo compro los ingredientes para hacer un pastel, me obtengo una quesadilla, vaya. Y que siempre, en el punto 4 con resultados, me refiero a que siempre te tiene que arrojar un resultado. Por ejemplo, les voy a poner el siguiente ejemplo y es el de cómo preparar un licuado de plátano. Pero lo vamos a ver del lado de la informática, ¿no? Vamos a suponer que este algoritmo lo vamos a programar. Porque al final de cuentas, un algoritmo, bueno, por ejemplo, del licuado de plátano o un algoritmo informático son muy parecidos, porque al final de cuentas, pues son algoritmos. Entonces, por ejemplo, dice 1, inicio del proceso. Punto 2, comprar todo lo necesario para elaborar el licuado, que son 2 plátanos, medio litro de leche y 3 cucharadas de azúcar. El tema de los ingredientes, ¿a alguien le suena familiar con lo que ya han realizado y con lo poquito que ya vimos con anterioridad la clase pasada? Que no les dé pena, también hablar por el micrófono, ¿no? ¿Cuál fue la Para que no se pregunta, tarden. Leo? La pregunta es que si les suena algo parecido o algo que ustedes ya conocen acerca de los ingredientes en relación a la programación, vaya. No, ok. O sea, ¿qué No había Puede crees ser que...? como cuando defines las variables que vas a utilizar. Exactamente. Voy a Sí. usar el puntero. Justo en el chat lo dijeron, declarar variables cuando se piden datos a los Ajá, usuarios. exactamente. O sea, este ejemplo es más que nada para que vean que a pesar de que neta hacer un licuado de plátano no tiene nada que ver con la programación, al final de cuentas, pues el preparar un simple licuado de plátano es un algoritmo, al igual que cuando nosotros estamos realizando los programas. Entonces, lo que dijo nuestra compañera, pues es correcto. Al momento de que nosotros estamos verificando que que si tenemos todos los ingredientes necesarios, que en este caso que son plátanos, leche y azúcar, es como si nosotros estuviéramos declarando las variables que necesita nuestro programa para poder arrancar. Ok, ahora, esta pregunta, sobre todo, ¿tenemos todo? Si tenemos todo, podemos continuar. Si no es así, debemos regresar al paso 2 hasta tener todo lo necesario para continuar. Esto literalmente es un if, que fue lo que ya vimos. Es de, ok, si tenemos todos estos ingredientes, ya podemos empezar a realizar el paso 4. Si no, pues en este caso, pues habremos que ir al súper y todo eso para comprar los ingredientes. Y hasta que no tengamos esos ingredientes, podemos proseguir para poder realizar el ejercicio. Esto ya básicamente es este conjunto, pues es una sentencia if, pero aparte estamos validando de que los datos sí existan. Por lo tanto, es como si nosotros le estuviéramos pidiendo en un programa informático la entrada de datos al usuario. El punto 4, el punto 5 y el punto 6, que dicen colocar todo en la licuadora, licuar hasta que todos los ingredientes estén incorporados, servir el licuado, es más o menos lo que nosotros hacemos cuando estamos trabajando con los datos que le pedimos al usuario. Por ejemplo, en un programa sencillo, ¿no? Le pido un número al usuario, bueno, le pido un primer número al usuario, le pido un segundo número al usuario y esos datos
la suma de esos datos lo guardo en una tercera variable. Sería lo mismo, ¿por qué? Porque, bueno, ya que ahora sí tengo todos los ingredientes para hacer mi licuado, los meto en la licuadora, los licúo hasta que estén incorporados los ingredientes y los coloco en un vaso, sería en un programa informático el procesamiento de los datos. Y finalmente, al momento en que nosotros servimos el licuado y lo tenemos listo, por así decirlo, para beberlo, pues sería una salida de datos, vaya, que es lo mismo que la generación de un resultado, que sería, por ejemplo, en un programa informático como el que ya mencioné, cuando nosotros en la tercera variable ya obtenemos el resultado de la suma de los primeros dos números que le pedimos al usuario. De las diapositivas, pues por el momento sería todo. Esto sí se los quería dejar muy en claro, porque me habían hecho llegar esa duda, vaya, de que no le encontraran como que relación, ¿no? De los argumentos que sus profes les ponían, ¿no? Para contestar, para que hicieran sus tareas, no le encontraban como que, ok, sé que tengo este argumento para realizar mi programa y sé que lo tengo que hacer con if, pero yo no puedo localizar, bueno, dice, por así decirlo, hacer un programa que valide si una persona es mayor de edad. Si es mayor de edad, vas a imprimir la persona es mayor de edad. Si no, vas a imprimir que la persona no es menor de edad, ¿no? Entonces, me hicieron llegar ese comentario de que no sabían como que abstraer problemas de la vida real, ya pasarlos como tal a un lenguaje de programación, dígase Python, Java y en este caso C. O sea, no sabían más que nada como que identificar, bueno, ¿qué tengo que hacer para poder realizar ese programa como tal? O sea, cuántas variables tengo que declarar, qué sentencias tengo que usar y cómo despliego ese resultado. Y yo por eso vi importante ver un poquito de esto, de algoritmos, y pues de que neta les quede claro que los algoritmos han estado presentes en la vida del ser humano desde casi desde que el ser humano tiene un uso de razón. Entonces, pues se me hacía importante dejárselos claro. Y ahora sí me voy a saltar un poquito a lo que sí va a ser la explicación de la sentencia if, ¿no? Ahora vamos a poner if.c, que no se nos olvide mandar a llamar las librerías básicas del lenguaje C, que son stdio y stdlib, si no mal recuerdo. Vamos a declarar la rutina principal de nuestro programa y listo, ¿no? Ok, entonces voy a hacer el ejemplo que les mencioné hace ratito, ¿no? El del mayor de edad, que yo creo que es de los programas de if más básicos que les dejan sus profesores. Ok, el argumento dice que ayuda al usuario a realizar un programa que determine si una persona es mayor de edad. Si es mayor de edad, imprimir la persona es mayor de edad. En caso contrario, imprimir la persona es menor de edad. Entonces, simplemente de entrada nos piden una edad. Entonces, la edad va a ser una variable. En este caso, pues tiene que ser una variable entera. ¿Por qué? Porque la edad no puede ser una variable flotante. O sea, yo no tengo 22.8 años, ¿no? Siempre las edades nosotros las medimos en enteros. Entonces, ahora sí, voy a darle la estructura y aquí voy a comentar más que nada cómo va a ser la estructura del programa, ¿no? Lo primero que siempre hay, y que ya lo mencioné, es la declaración de variables. Ahora, viene la parte de entrada de datos. En este caso, los datos se los vamos a pedir al usuario, ¿no? Introduce tu edad.
vamos a utilizar un scanf para pedir una variable, que en este caso pues va a ser entera, entonces con un porcentaje y nos basta. El ampersand para indicar la dirección de memoria a la cual nosotros queremos apuntar y la variable en la cual queremos almacenar ese valor. Ok, entonces ya pedimos al usuario la edad, ¿no? Entrada de datos. Ahora sí viene lo que es el procesamiento de datos, que en realidad pues no es tanto procesamiento como tal, simplemente es una comparación, pero le voy a dejar procesamiento de datos para seguir manteniendo esa idea conforme vayan avanzando este tipo de problemas y que se graben bien la estructura de este programa. Ahora sí ya viene lo interesante, ¿no? Que va a ser nuestro primer if, que en este caso va a ser un if else. ¿Por qué? Porque el argumento dice que si es mayor de edad, que imprima que la persona es mayor de edad. Si es menor de edad, o sea, en cualquier otro caso que me ponga una edad menor a 18, que me imprima que esa persona no es menor de edad. Entonces, por ejemplo, vamos a exponer if edad es mayor o igual a 18, pues nada más vamos a imprimir que la persona es mayor de edad. Else, la persona es menor de edad. Por ahí hay un profe, ahí en el CUSEI, que la neta sí es chido para dar esta clase. No sé si alguien lleva clases con él, se llama Luis Alberto Muñoz. Casi todo el mundo lo Claro, conoce como compa. Muñoz. Yo llego con él. De repente sí tienes como que sus detallitos. Pero en Ahí general es este muy buen profe, maestro. pero en general sí te da buenos consejos. Sí tiene unas prácticas ahí medio raras que la neta ahí sí no le hice caso. Pero una sí me gustó mucho, que se llama, bueno, que él le dice como que piensa en positivo, ¿no? ¿A qué se refiere él con eso? Por ejemplo, nada más voy a ejecutar este programa para que vean que sí corre, que sí arroja el resultado que nosotros estamos buscando. A ver si me la quiere correr en terminal para que... No, mira, déjame ver si lo corre acá. No me la corrió en terminal. Vamos a ver acá. No se guardó esa preferencia. Code runner. ¿Dónde está? Sí, mira, aquí está. Listo. Ok, voy a cerrar y voy a volver a abrir. ¿Quiénes de los que están aquí lleva clases con Muñoz? Vamos a ver si me quiere correr en la terminal. Sí, se me da que sí me lo va a correr esta vez. Ok. Listo. Ok, me dice, introduce una edad, 18. La persona es mayor de edad y así es simple. O sea, si yo lo vuelvo a correr, si le introduzco una edad menor, pues dice, pues 17, pues la persona es menor de edad. Y así de simple. Les digo, a lo que iba, es que el profe Muñoz siempre les da un consejo a sus alumnos que dice que piensen en positivo. ¿A qué se refería él con esto? Por ejemplo, si te están pidiendo específicamente que determines si es mayor de edad, como caso positivo, por así decirlo, entonces lo que tiene que ir en la condición es buscar que esa persona sea mayor de edad. Porque, por ejemplo, ¿a qué me refiero con eso? Yo también podría decir que si la edad es menor a 18,
la persona es menor de edad. Y aquí puedo poner la persona es mayor de edad. Y va a funcionar exactamente igual. ¿Por qué? Porque yo estoy diciendo, pues cualquier cantidad que sea menor a 18, me va a imprimir que la persona es menor de edad. Y cualquier otra cantidad que sea mayor o igual a 18, pues me va a decir que va a ser mayor de edad. Por ejemplo, 17, la persona es menor de edad. 18, la persona es mayor de edad, que es básicamente el mismo resultado, pero programado de una manera distinta. Sin embargo, esa recomendación, bueno, yo sí decidí seguirla porque la neta es que siempre se va a programar primero el caso que nosotros esperamos. El else va a ser para cualquier otro caso que no esperábamos. Entonces voy a regresar a como lo tenía antes. Y de hecho ese tipo de consejo, por así decirlo, yo lo recuerdo más que nada como de que piensa positivo, porque así lo decía él. Entonces, pues básicamente sería la salida de resultados en cualquier caso. Y si se fijan, pues tenemos como siempre la estructura básica de un programa con los 4 puntos que ya les mencioné hoy y que son los mismos que les mencioné el lunes, vaya. Salida de resultados. Ok. Aquí, por ejemplo, podríamos agregarle una pequeña validación con otro if. Por ejemplo, nosotros pues sabemos que no existen edades negativas. O sea, no hay una persona que tenga menos 5 años, menos 10 años, menos 15 años. Y pues te puedes ir así con todos los números negativos. Entonces lo que sí podemos poner pues es un tipo de validación que me diga, por ejemplo, si la edad es menor a 0 pues porque sí puede haber alguien que tenga 0 años, por así decirlo. If va a ir if va a ir dentro de este if. A este proceso se le llama anidación, que es cuando una estructura está dentro de otra y pues te puede servir para diferentes motivos. Entonces, una edad válida. Por ejemplo, aquí yo lo que le estaría diciendo, ok, primero, declaro mis variables, que en este caso pues únicamente necesito la edad. Pido al usuario que me dé un número, en este caso, introduce tu edad. Entonces aquí yo le estoy diciendo que if edad es menor a 0, entonces, perdón, aquí va a ser al revés. If edad es mayor a 0, o sea, que sea que sean números positivos, que sean 0, 1, 2, 3, 4, etcétera, etcétera, etcétera. Que me haga esta condición que sí, que está adentro. En dado caso de que la edad sea menor a 0, pues le va a pedir al usuario que introduzca una edad válida. Y vamos a correrlo para verificar. Por ejemplo, si yo vuelvo a poner 18, pues me dice, la persona es mayor de edad. ¿Por qué? Porque lo primero que hace el programa es de que, bueno, ya me pasaste tu dato, ¿no? Edad igual a 18. Entonces, aquí lo que hace el programa es, edad es mayor o igual a 0, entonces sería básicamente como un 18 es mayor o igual a 0, entonces sí. Entonces, entonces si esta condición se cumple, este pedazo de código, todo lo que está dentro de estas llaves, es lo que se va a ejecutar si esta condición es verdadera.
Entonces, ahora sí, ya que esta condición fue verdadera, se ejecuta el siguiente bloque de instrucciones que esté adentro de de estos corchetes. Ahora sí, lo que hace es, if edad es mayor o igual a 18, entonces sería como que un 18 es mayor o igual a 18, entonces también esa entrada es positiva. Entonces se va a ejecutar el bloque de instrucciones que esté dentro de estos corchetes así. Y se ejecutaría esto. Ahora, si yo introduzco una edad que no es válida, por ejemplo, menos 15, que era lo que ya he comentado, lo que me va a imprimir va a ser que introduzca una edad válida. Porque como ya mencioné con anterioridad, pues no hay edades negativas, solamente hay edades positivas. A ver, vamos a ver si aquí tengo por aquí más ejemplos. Por ejemplo, este que es el primer enunciado dice, escribe un programa que pida 2 números enteros y calcule su división, escribiendo si la división es exacta o no. Ok, aquí básicamente pues lo que yo les recomiendo, que fue lo que se hizo la clase pasada, pues es que tomen una hoja de papel y vean en realidad pues qué es lo que necesitan. Dice, escribe un programa que pida 2 números enteros. Esa es la clave de ahí para empezar, 2 números enteros. Entonces ahí de entrada ya el enunciado nos está diciendo, vamos a crear otro archivo que se llame división.c, ¿no? Igual vamos a copiar aquí estas dos librerías, que a Muñoz no le gusta que copies y pegues código, pero eso también es una pendejada. Entonces, ok, nos pedían de entrada pues 2 números que fueran enteros, entonces vamos a poner num1 y num2, ¿no? Que es lo que necesitamos. Y decir básicamente si esa división me va a generar un residuo cero, es decir que si yo lo divido, no me va a ser una división entera, no me va a generar un punto decimal. Ok, esto se hace con el operador módulo. Entonces, lo primero que siempre hay o debe de haber en un programa, pues va a ser una declaración de variables. Vamos a pedir los datos al usuario, que sería la entrada de datos. Introduce el primer número. Introduce el segundo número. Y este va a ser num2. Ok, aquí ya estamos pidiendo los números. Ahora hay que realizar el procesamiento de esos datos. Procesamiento de datos. Ahora aquí es donde entra ya el operador módulo. Entonces, ¿qué es lo que hacía módulo? Que ya lo comenté la clase pasada. El operador módulo regresa el residuo de la división entera de 2 números. Regresa el residuo de la división entera entre 2 números. Es decir que, por ejemplo, pues con el mismo ejemplo que di la clase pasada, si nosotros dividimos cuántas veces cabe el 3 en el 9, pues cabe 3 veces de forma exacta, no deja ningún residuo en la división. Entonces, aquí vamos a meter una condición if, que si num1, operador módulo, num2, genera 0, es decir que el residuo que se generó no fue fue 0, que no se generó ningún residuo, entonces vamos a imprimir
que la división fue entera. Si no, la división genera residuo. Ok, entonces esta básicamente sería nuestra salida de datos. Salida de datos. Y aquí de hecho me falta un punto y coma. Entonces pues vamos a calar. Dice, introduce el primer número. En este caso pues va a ser 9 y va a ser 3. Entonces me dice que la división fue entera. En caso contrario, va a decir, por ejemplo, 10 y 3. Me dice que la división genera un residuo, por lo tanto la división no fue entera. Muchas veces se van a tapar, la neta, cuando empiezan a programar con este tipo de problemas que utilizan este operador. Sobre todo, lo más seguro es que se topen o ya se hayan topado con este problema en específico. Entonces vamos a tratar de buscar otro. Por ejemplo, escribe un programa que pida dos números y conteste cuál es menor y cuál es mayor, o que escriba que son iguales, ¿no? Aquí pues básicamente sería la misma estructura. Nomás vamos a crear otro proyecto que sea mayor, menor, igual. Punto C. Voy a copiar y pegar este código y pues al final de cuentas lo que voy a reciclar nada más va a ser esta parte. Todo lo demás pues sí podría borrarlo. Entonces, el problema decía que verificáramos si un número era mayor que el otro o si eran iguales. Entonces, por ejemplo, lo que podemos hacer es igual en un if. Número 1 es menor a número 2. Entonces, ahí podemos decir que el número, o más bien podemos escribirlo así para poder expresarlo correctamente. Vamos a poner aquí porcentaje I, perdón, es mayor que, y otro porcentaje I. ¿Esto para qué? Para acá indicarle las variables. Aquí básicamente estaríamos diciendo que número 2 es mayor que número 1. Vamos a agregarle otra condición. Si número 2 es menor a número 1, vamos a indicar que porcentaje I es mayor que porcentaje I. Y aquí vamos a poner exactamente lo mismo, nada más que literalmente con los números volteados. Y vamos a poner un else, que sea, o sea, si número 1 es menor a número 2, o si número 2 es menor a número 1, pues nada más, pues era literalmente voltear los operadores, pues para verificar eso. Y en cualquier otro caso, o sea, si ninguno de los dos es mayor que el otro, pues quiere decir que son iguales, ¿no? Los números son iguales. Y listo, o sea, la verdad es que tampoco tiene mucha ciencia. La estructura if, la verdad es que es uno de los ejercicios más sencillos, vaya. No, simplemente es para generar un control, en la toma de decisiones dentro de los programas. Y estos pues podrían ser ejemplos sencillos, como ven. Pues básicamente me dice, o sea, yo introduzco 10 y 9 y en ambas veces me dice que 10 es mayor que 9 por obvias razones. Y si yo introduzco el mismo número, pues también me va a decir que los números son iguales. Y de este programa pues hay bastantes formas de hacerlo también. O sea, no quiere decir que la forma en la que yo lo hice sea la única de hacerlo. Por ejemplo, a mí también se me puede ocurrir otra forma de decir, puedo verificar tal vez, o sea, mejor me puedo ahorrar incluso líneas de código. Si num1 es igual a num2, yo imprimo directamente
que que los números son iguales. Y puedo aquí meter un else directamente, que en cualquier otro caso, meter aquí un solo if, en lugar de hacer el if, el if y el else, yo lo podría hacer así, de que if, puedo comparar primero si son iguales. Si los números no son iguales, simplemente en el else, ahora sí los comparo para ver cuál es menor que el otro o mayor que el otro. Es exactamente lo mismo, nada más que la lógica está invertida. Entonces, si num1 es menor a num2, entonces vamos a imprimir que pues que el num2 es mayor que num1. Igual pues lo podemos hacer así si les hace ruido que esté primero el num2 y así. Pero eso ya es como para la gente más picky. Entonces, ya comparamos una vez si num1 es mayor que num2. Ya comparamos que es igual. Pero teniendo el código así, ya no es necesario tener como que else, if y hacer otra comparación para verificar si el número mayor es el 2 o el 1. Simplemente nada más vamos a poner el caso contrario. Porque si aquí ya nosotros dijimos que eran iguales y esa condición no se cumplió, y aquí preguntamos si num1 es mayor a num2 y esta condición tampoco se cumplió, pues no nos queda de otra. Aquí ya sabemos que num2 pues es mayor que num1, ¿no? Y de hecho es exactamente lo mismo, o sea, no presenta ninguna diferencia a este código que yo les acabo de presentar. Simplemente es aplicar otro tipo de lógica que esta pues la vas a ir desarrollando con el paso del tiempo y con la práctica que tú fueras a desarrollar. Si se fijan, pues yo vuelvo a introducir 10 y 9, pues me dice que pues 10 es mayor que 9. Si yo pongo otra vez de 9 y 10, pues sí, 10 es mayor que 9. Si vuelvo a poner los mismos números, 10 y 10, los números son iguales. Y si se fijan, pues el resultado que se obtiene es exactamente el mismo, solamente que es otra forma de aplicar el algoritmo para obtener el mismo resultado, que fue uno de los puntos que se tocaron en las diapositivas, que a pesar de que si yo le paso los mismos datos, el resultado que se genere pues siempre tiene que ser el mismo. Si llega a haber alguna discrepancia en los resultados y yo le estoy pasando los mismos valores, pues algo estamos haciendo mal. Y pues yo creo que de mi parte pues ya sería todo.